¿Qué onda, banda de Contextico? ¿Cómo están? Aquí estamos en el episodio número 43 del podcast de Contextico. Ahora, otra vez, cada quien desde nuestros hogares. Carlos desde la otra parte del mundo, en Asia Central. Yo acá en México. Pero bueno, contentos de poder continuar con esto que es el podcast de Contextico. Y hoy hablando sobre un tema que creo que te va a servir. O sea, creo que escuchar una perspectiva bíblica cristiana o de cristianos acerca de este tema va a ser relevante. Y no sé si quieras introducir, Carlos, del por qué vamos a hablar, cuál es el tema y por qué vamos a hablar de esto. Bueno, eso, de hecho, la gente que se metió a ver el podcast ya vio el título, ¿no? Entonces, tampoco es como que lo hagamos de sorpresa, vamos a hablar sobre política. Sí, bueno, vamos a hablar sobre política desde una perspectiva bíblica y cristiana. Vamos a estar hablando todo este tema de la relación entre iglesia, Estado, el gobierno, cuál es la posición del gobierno delante de Dios y cuál debe ser nuestra, e incluso dialogar un poquito, platicar un poquito de cuál debería de ser nuestra posición ante la política y ante el gobierno, ¿no? Como creyentes. Y bueno, ¿por qué hablar de esto? Bueno, creo que hay diferentes razones justificables del día de hoy o del mundo contemporáneo en el que vivimos, del por qué deberíamos de hablar de esto, por qué creemos que es súper importante. Creo que los últimos meses han sido muy movidos en este tema y muchos cristianos realmente no saben qué pensar o qué o por dónde va la cosa, ¿no? De esto. ¿Tú qué dirías de esto? Sí, yo creo que es importante porque vivimos en un mundo totalmente politizado. eh, y es como estos temas donde como la iglesia no se atreve a hablar mucho de esto, no, la gente luego anda sin luz y anda más bien en su carne, en sus pasiones, en lo que escucha y es súper relevante. Creo que en los últimos años se ha vuelto algo más muy relevante. Creo que siempre ha sido relevante, pero ahora nos parece relevante. ¿Por qué? Por las redes sociales y por todos los algoritmos y todo lo que se genera a través de esto que sí, que son las redes. Entonces, toda la gente está inmersa en este mundo, es parte de nuestra cultura. Y de todo, o sea, parte del distintivo de Contextico es tener, afectar, bueno, no afectar, sino entender cuál debe ser la cosmovisión cristiana acerca de todos los temas y por eso creo que nos debemos de referir a algo o posicionar al menos en este tema y por eso hemos decidido hablar sobre política. No vamos a hablar todo, no es una serie sobre política, no es un estudio bíblico sobre política, solo es más o menos platicar de cómo vemos la situación, qué creemos que debemos hacer como cristianos, qué viene, qué sigue, cuál es la perspectiva correcta en este tema. No sé, si quieres le damos de una vez. Sí, una de las cosas que yo quisiera decir es que, bueno, en los últimos meses nosotros compartimos algunas cositas por ahí, pequeños reels o alguna publicación. Yo recuerdo cuando subimos, cuando Kirk fue asesinado y subimos una frase de él y nos armó toda una revolución ahí en Facebook de un montón de cristianos que claramente se notaba que eran partidarios de la izquierda o anti-Trump. Y entonces nos empezaron a atacar como por el simple hecho de que apoyábamos muchas de las ideas de Kirk. Nos empezaron a catalogar quizás como de derecha o como cristianos nacionalistas, perdón, como nacionalistas cristianos. Entonces, yo fue desde ahí que empecé a pensar, bueno, deberíamos de platicar un poquito de esto. Además que creo que, bueno, quizás ahorita que platiquemos nos vamos a ir dando un cuenta un poquito más porque quizás incluso tú y yo tampoco nos hemos sentado a platicar a fondo de qué pensamos el uno el otro sobre algunos temas o sobre esta perspectiva. Entonces yo creo que se puede dar una plática chida ahorita porque eh, puede ser un buen pretexto también nosotros para dialogar sobre algunas cosas que pensamos de esto y que quizás se beneficie a la gente porque, pues, querramos o no el asunto de cómo tomamos la política,
tiene mucho que ver con cuál sea nuestra teología o nuestro background teológico, y cómo entendemos que la Biblia aborda ciertos temas. Entonces, inevitablemente es parte de. Y creo que también pasa con el cristianismo hoy en día. Las diferentes respuestas que hay ante las situaciones políticas diferentes, incluso en cada país. eh, bueno, siempre Estados Unidos va a estar ahí, ¿no? Y al margen, siempre de... Porque los cristianos de Latinoamérica, que estamos súper influenciados por el cristianismo americano, inevitablemente el tema de la política también siempre va a terminar como rondando y yendo a los alrededores de los que los cristianos en Latinoamérica estamos pensando. Y además que tenemos mucha audiencia, no sé si tú has checado, pero en YouTube, bueno, en redes sociales y YouTube, como un 10% de nuestra audiencia son hispanos de Estados Unidos. Entonces, mucha gente que nos Órale. escucha quizás va a decir, le va a gustar esto porque son gente que está allá del otro lado, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, Sí, dale, dale, dale. no, solo quería decir que queremos tratar de centrarnos más en lo que dice la Biblia. No, o sea, yo quisiera que tratáramos de ir a la escritura y decir, a ver, ¿qué es lo que dice la Biblia realmente? Porque opiniones podemos tener un montón. Y podíamos hablar de las ideologías y de izquierda, derecha, pero quizás sería bueno como poner el fundamento y decir qué es lo que dice realmente la Biblia sobre la política. ¿Cómo podemos hablar de la política desde una perspectiva bíblica? ¿Cómo nuestra cosmovisión cristiana debe de moldear nuestro pensamiento político? Sí, y creo que también no es menos relevante entender que ambos estamos en contextos distintos y hemos visto la vida de una manera un poco distinta. Yo estoy viviendo en México, tú obviamente entiendes todo de México. Ahora en México asesinaron a un alcalde hace poco, y es justo de donde es tu esposa. Eh, entonces, no es que no te importe México, pero tú finalmente también has podido apreciar esto desde otra parte del mundo. Um, y creo que eso es importante también, cómo lo ve alguien aquí en Latinoamérica, cómo lo ve alguien en un país de izquierdas, de derechas, cómo lo ve alguien en Estados Unidos, cómo lo ve un europeo. Muchas veces hay un sesgo cultural, ideológico, que creo que es determinante. No estoy diciendo que no sea, creo que es importante, no porque sea lo que va a marcar el punto de vista, sino porque sí nos afecta en nuestra comprensión y esto normalmente es un tema bastante emocional. eh, Ujú. y eso lo lamento, ¿eh? Lo lamento que sea un tema tan emocional, porque creo que cuando un tema es profundamente emocional, se vuelve un asunto donde nos cuesta trabajo meter a Dios, porque, porque hay mucho de nosotros en la dinámica. Entonces, también eso creo que tenemos que cuidarlo en todo esto. Y dicho eso, pues para no sé, ¿cómo te gustaría arrancar? Porque creo que el contexto lo entendemos. Vivimos en una cultura donde la conversación de izquierda y derecha cada vez es más relevante, eh, o cada vez es más, está más candente y en Latinoamérica, y hay cambios, hay países que ya se pasaron a la izquierda, hay países que se pasaron a la derecha. Y también este lenguaje de izquierda, derecha, de progre, de woke, de conservador, de facha, todas estas cosas también se ha vuelto un lenguaje propio de los cristianos. Entonces, creo que deberíamos tratar de meter más lenguaje bíblico en la conversación, aunque nos cueste trabajo. Vamos a seguir usando los términos de izquierda, derecha, todo eso, porque es como se entiende en la cultura, pero vamos a tratar también de ver qué podría decir Dios al Ujú, respecto. ujú. Bueno, creo que una teología bíblica de la política y del gobierno, creo que parte de la creación, parte de entender a Dios como creador y como soberano. Entonces, Mm, si tú entiendes que Dios es el creador y que es el soberano y que es el que gobierna, y toda la Biblia está plagada de la idea de Dios gobernando,
sobre la creación, y que en ese gobierno sobre la creación, Dios crea a Adán y a Eva y los pone como corregentes. Claro que aquí hay prácticamente dos ideas que se van a dividir un poco en cuanto a lo que entendemos como el mandato cultural, el mandato de tomar dominio, porque algunos van a decir, bueno, eso era simplemente un mandato para Adán previo a la caída, otros van a decir, no, después de la caída sigue, pero los efectos del pecado son tan fuertes que no lo puede hacer de la misma manera. Y luego hay obviamente todo un debate en cuanto a qué tan amplio es ese mandato cultural de tomar dominio que Dios le da a Adán. Y sobre eso es que entonces empezamos a partir las diferentes matices sobre los cuales podemos abordar el tema del gobierno. Pero lo que creo yo que la mayoría de cristianos van a opinar y no van a poder negar es que Dios creó al hombre para gobernar, para ejercer gobierno de alguna manera. Entonces, parte del Dios creador que pone a su criatura sobre el mundo y lo hace copartícipe de ese gobierno en el mundo para traer orden a ese mundo. Ahora, viene la caída, viene el pecado, y eso afecta obviamente la manera en la que el hombre comienza a ejercer dominio, abusando de ese dominio, y las dos tendencias siempre en la balanza va a ser o abusas del dominio o no ejerces dominio alguno, no ejerces gobierno alguno. Entonces, a través de la historia vamos a ver esos dos tipos de gobiernos. El que gobierna autoritariamente, abusando de su gobierno y haciendo de su gobierno por encima del gobierno de Dios, o tratando de ponerse por encima del gobierno de Dios, y el que de plano no ejerce ningún tipo de gobierno. Y vamos a ver que casi desde el comienzo van a haber dos variantes o dos tendencias inclinándose hacia dos formas de gobernar que son pecaminosas y son contrarias a lo establecido por Dios. Pero a mí me gusta, creo que fue Sproul el que dijo que, bueno, lo voy a parafrasear. Por ahí alguna vez lo leí, lo escuché, que el punto no es si el hombre va a gobernar o no, sino cómo lo va a hacer. Es decir, porque al fin de cuentas, los hombres vamos a ejercer dominio, vamos a ejercer gobierno. Y al hacerlo, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer bajo la ley de Dios o bajo nuestra propia ley? Entonces, ahí es donde, pues, el gobierno post caída, bueno, lo podemos ver en la generación de Noé, que todo se viene abajo de una manera espantosa, pero ahí en Génesis 9, 5 al 6, es cuando vemos una Repetición. primera indicio de la institución explícita de la justicia civil, donde ya incluye la espada, donde habla del asesinato, ¿no? Y Sí. cómo se tenía que ejercer justicia sobre el asesino. Entonces, al final de cuentas, a la luz de la Biblia, el Estado o el gobierno surge como un servidor para restringir el mal y proteger la vida. Y es ahí, y es en eso en lo que Pablo se basa para decir el famoso texto en Romanos 13, del 1 al 7, que es el que nos va a dar más luz. No sé si quieres comentar un poquito sobre Romanos 13. Sí, para empezar, lo que decías, ¿no? Que no quiero como saltarme el tema de Génesis 9, porque literal aplica el ojo por ojo, el diente por diente, que lo hemos visto como una frase, pero en ese sentido es, voy a pedir, como, recuerdo que dice, voy a pedir cuentas, ¿no? Por la sangre derramada, una cosa así. Y le da al hombre esa autoridad. Luego, por eso, el hombre tiene esa autoridad, digamos, todavía no está formalizado, pero Dios ya ha declarado que esa autoridad de gobernar, creación, es una autoridad que incluso puede establecer justicia
Y por eso creo que Pablo, el punto de Pablo en Romanos 13 es que los gobernantes son siervos de Dios para bien. De hecho, esa parte de siervos que usa ahí es la del ministerio público, es la palabra de diáconos, ¿sí? Sí, Son sirvientes de Dios. Los gobernantes, estoy hablando de los presidentes, de los reyes, o sea, no de otras personas. Esto también se había dejado claro ya en la ley de Dios en Deuteronomio. Hay toda una sección de Deuteronomio que habla de cómo, de la injusticia, del establecimiento de la injusticia de una manera imparcial, de manera que, y eso lo puedes entender claramente, porque cuando los reyes, cuando inicia la monarquía, o sea, cada rey ya tiene claro cómo debe gobernar, cómo debe legislar. Hay reglas, hay cosas que se permiten, cosas que no se permiten. Y bueno, pero luego, y es importante tener un poco de historia, pues están los reinos, están los señores feudales, está toda la economía, luego viene el derecho romano, el senado, luego el imperio. O sea, todas esas cosas son relevantes para ver cómo se fue desarrollando la idea del gobierno. Sin embargo, el principio trascendental arriba de todo esto sigue siendo el mismo. Estos hombres están con una autoridad que Dios diseñó para ellos y finalmente sirven para la justicia. Digamos, si quisiéramos, hay muchas formas de definir la política, pero creo que una forma, vamos a llamar sencilla, son es la administración de la justicia para Dios, o de parte de Dios. así es. Que a lo mejor es muy reducido, pero un gobernante administra, vamos a llamarle administra la justicia de parte de Dios. O no sé si tú le agregarías algo más a esa definición. Sí, Eh, yo quizás solo añadiría que administra la justicia. Bueno, sí, pero vamos a hablar del ideal, es que administra la justicia de acuerdo a la ley moral objetiva de Dios. Y es ahí donde está el asunto, que como la mayoría de gobiernos y gobernantes no están sujetos a Dios, es ahí donde empezamos a tener problemas con los gobiernos, porque muchos gobiernos eh, pues van en contra de la ley moral de Dios, de una ley moral objetiva que Dios dejó, o ni siquiera la toman en cuenta. O incluso van al punto de poner leyes que van en contra directo con lo que sería una ley divina. Pero bueno, el punto que decías de Romanos sí, eso es bien interesante, ¿no? Como Pablo decía, eh, estos son diáconos, ¿no? Son servidores y son servidores de Dios. Y Pablo lo decía en un contexto, pues, donde pues no era el gobierno más santo, ¿verdad? Que hubiera existido. sí, Entonces, sí. porque uno podría decir, no, bueno, es que sí, son servidores, pero sí fueran gobernantes cristianos, ¿no? Uno podría decir, pero no, Pablo está nombrando eso a No. gobernantes que eran impíos, eran malísimos. Y por eso yo diría que incluso lo que tú comentaste de el ideal, si lo vemos de una manera, no importa el ideal. Finalmente siguen siendo administradores de la justicia bajo la autoridad de Dios y si se rebelan contra Dios, pagarán las cuentas. Pero también incluso un mundo plagado de injusticia, sufriente, o una nación o un pueblo sufriente, sigue teniendo un gobernante bajo la autoridad de Dios que en su soberanía Dios puso ahí quizá para juicio. Ujú. Eh, entonces, creo que independientemente, porque hay un ideal, hay una voluntad decretada, o sea, y hay algo que Dios desea, lo que Dios desea es sí, los principios morales, pero creo que antes de eso, trascendentalmente es, o sea, Dios pone y quita, y a veces va a poner para una cosa, a veces va a poner para otra, va a usar a unos, eso lo vemos mucho en el Antiguo Testamento, cómo él está usando reyes, cómo va moviendo las piezas, cómo va
Y el problema que tenemos siempre en todo esto es que se nos olvidan que en la Biblia se van marcando tendencias y esas tendencias nos van a ayudar para cuando ya no haya registro bíblico de las cosas que van a seguir ocurriendo. Ujú. Pero si vemos que cada rey y gobernante que Dios puso, lo puso para algo, para juicio. Por ejemplo, empezamos con Faraón, lo endureció el Señor, ¿sí? Nimrod, en la Torre de Babel, los jueces, los gobernantes. Luego tenemos a Ciro, a Nabucodonosor, a Darío, Artajerjes, incluso cómo va determinando en Hechos lo que habla de Herodes, de Pilatos, Caifás, el César. Cuando tú ves, se nos está diciendo que toda esa gente está siendo usada por Dios, están sirviendo a los propósitos de Dios. Luego la revelación se termina, Ujú. pero Dios sigue haciendo exactamente lo mismo con Napoleón, con todos los demás César, con Constantino, con todos. O sea, la tendencia sigue siendo la misma, pero pues ya no hay registro en la revelación, pero el carácter de Dios y lo que Dios diseñó sigue siendo igual. Y creo que eso nos debe ayudar a entender una perspectiva no de afán ni de ansiedad, sino de tratar de entender o pedirle a Dios que nos ayude a ver lo que Él ve en todo esto, porque Él está haciendo algo, Ujú. nada más que no vemos qué está haciendo. Ahorita que mencionabas todos esos ejemplos bíblicos, eh, o sea, me quedé pensando, o sea, no, como cristianos no podemos pretender que la Biblia no aborda el tema de la política, que la Biblia no aborda el tema del gobierno, porque, o sea, está en toda la Biblia. O sea, ahorita que decías todos los ejemplos, o sea, tenemos libros de leyes que se dio al pueblo judío. Tenemos libros de las historias de cómo gobernaron bien y mal los reyes de Israel. Tenemos el libro de jueces. Tenemos luego el libro de cómo el pueblo de Israel estuvo bajo otros gobiernos, exiliado, ¿verdad? Por otros gobiernos y a los profetas hablando contra esos gobernantes y profetizando, ¿verdad? La venida del Mesías y todo eso. Y luego tenemos cosas explícitas, como lo dicho por Pablo, igual tenemos lo dicho por Pedro en primera de Pedro 2 13 al 17. Entonces, eh, no podemos pretender que la Biblia no aborda el tema de la política. La Biblia Y, está llena del tema de la política. Entonces, como cristianos tenemos la responsabilidad de decir, mira, esto es lo que dice Dios, el Dios que instituyó el gobierno. y de hecho, no solo eso, sino que también ya puede, porque a lo mejor antes puede decir es que era la teocracia, es que es la monarquía, lo que sea. Podemos ver en todo el relato de Hechos, básicamente una forma de entender Hechos, la nueva perspectiva contextica de Hechos, vamos a llamarle. Otra forma de entender Hechos sería es cómo se relaciona el pueblo de Dios con el gobierno. En Hechos, es en Hechos 5 donde se dice esta limitación que es clave. Creo que esa limitación es una clave teológica, obedecer a Dios antes que a los hombres, que es, creo, el único mandamiento que está por encima de esta autoridad de parte del gobierno. Hay como, ahí se establece en la iglesia, ok, y entonces obviamente ahí entra la interpretación. Luego también tenemos a libros que nos van a enseñar las cartas paulinas. Vemos estas, viven en este mundo babilónico, le llaman ellos, desde la Babilonia, desde Roma, de un imperio, pero tú ves, por ejemplo, ver a Pablo hablando con Félix, con Festo, o sea, ver a Pablo relacionándose con la autoridad para hacer su trabajo como cristiano, usando el derecho, usando las leyes para que no lo maten, usando el argumento de, oye, es que yo soy ciudadano, yo puedo ir y tener una conversación, o bueno, ir con el César. Eh,
Entonces, El, cualquiera diría, es que Antiguo Testamento, bueno, Nuevo Testamento, Jesús, todas sus enseñanzas con la relación con el gobierno, luego los apóstoles, luego Pablo, o sea, la Biblia está llena de política. ¿Por qué? Porque el mundo es político. bueno, tenemos ahorita, bueno, para que no se me vaya la idea de Hechos, el comentario es buenísimo porque incluso vemos a la iglesia primitiva, a la iglesia de Hechos, incluso tomando un poquito protección de parte del imperio en el que vivían y haciendo uso del imperio y del gobierno bajo el que estaban para expandirse, porque los primeros que persiguieron a la iglesia fueron los judíos y los que están constantemente tratando, oyendo en contra del movimiento cristiano, es el pueblo judío y la iglesia entonces busca como esa protección dentro del gobierno. Muchas veces tenemos como el gobierno o el imperio romano así como el principal monstruo y Malo. enemigo, Pero en la iglesia primitiva, pero en ¿no? esa primera iglesia no, en esas primeras décadas no fue así, eso fue a partir de los años 60 donde se puso feo, ¿verdad? Con Nerón y después las persecuciones ya romanas, porque ya el cristianismo ya había infectado, vamos a usar la palabra, todo el imperio romano y ya era notorio, pero vamos a decir, los apóstoles fueron muy estratégicos y bueno, principalmente Pablo en eso, ¿no? Entonces, sí, es bien interesante y luego, sí, no sé por qué no mencionamos a Jesús, pero pues Jesús, su discurso es interpretado en gran medida por sus enemigos como también un discurso incluso político. O sea, yo sé que no nos gusta verlo así. Yo sé que yo, por mi punto de vista teológico, ¿verdad? Lo veo muy así también por la cuestión de Jesús trayendo el reino de Dios y como una ofensa directo a los reinos paganos de este mundo y sobre todo al reino de las tinieblas de Satanás. Pero quitando eso a un ladito, los fariseos ven a Jesús como una figura incluso también política y una de las acusaciones que hacen contra Jesús va por ese tono, va por ese lado un poco, ¿no? Ellos te están apelando a que Jesús podría ser una amenaza para el gobierno y eso es lo que apelan a Roma. Es como, miren, pongan atención a esta persona porque esta persona puede causarles problemas en la Pax Romana, ¿verdad? Entonces tenemos a un Jesús dialogando con Pilato, ¿no? Teniendo este diálogo increíble, ¿no? Donde Pilato le pregunta, ¿tú eres el rey? Y Jesús le dice, para eso nací. Eso a mí se me hace increíble, ¿no? Que Sí. Jesús diciéndole ese a un... ¿qué es lo que era? ¿Qué es la posición de Pilato? Bueno, aquí ya voy a reprobar. Pero bueno, un funcionario, ¿verdad? Del imperio romano, Jesús diciéndole eso, yo vine al mundo para ser rey. Entonces, Sí, está cañón, está ¿eh? cañón. Y luego todos los apóstoles y los discípulos declarando a Jesús como el Señor, pero la palabra, todos sabemos esto, que la palabra que usa es el curios, el César. Entonces, no podemos dejar a un lado este tema del gobierno y de la política porque realmente está en toda la Biblia y realmente Dios tiene mucho que decir sobre eso. Y si nosotros, los cristianos que creemos que la palabra de Dios es la palabra inerrante, infalible, la inspiración divina de Dios, nosotros entonces tenemos una responsabilidad en el mundo de decir qué es lo que dice Dios sobre la política y sobre el gobierno. Sí. Yo creo que está clarísimo. Yo, por ejemplo, acá en mi iglesia, los jóvenes están estudiando Daniel, el libro de Daniel, y Daniel es un libro muy político, muy escatológico, muy Sí, político, como es un libro bastante intenso. Pero cuando estamos trabajando ahí con los líderes, los temas y todo eso, la otra vez llegué a una conclusión, yo dije, la gente para política ve mucha televisión, lee muchas redes sociales y lee poca Biblia. O sea, es increíble todo lo que ves en Daniel de cómo van pasando literal varios reinos, o sea, Nabucodonosor, su nieto, luego hay un cambio de gobierno con Darío,
O sea, literal, va teniendo tres fases, anuncia quizás la siguiente con la de los griegos, no sé. Es increíble y yo pegaba esto y decía, creo que la gente no ha estudiado esto y estoy generalizando, perdónenme, no quiero verme arrogante ni nada de esto, estoy generalizando, pero creo que nosotros como cristianos muchas veces no hemos atendido a la Biblia en este tema, porque la Biblia sí habla mucho de ese tema y creo que nuestra cosmovisión está muy sesgada por lo que vemos, hemos oído, hemos escuchado, hemos vivido. Y eso, escúchenme, tu audiencia, eso no es integridad con la palabra. Eso es pecaminoso. Eso es deshonesto con la palabra de Dios, que nuestros argumentos sean tan emocionales, tan carnales y tan según nuestro algoritmo, porque aparte ni siquiera sabemos cuál es la verdad, porque las redes sociales mienten. Entonces no solo no vamos a la Biblia, sino que aparte nuestra fuente es una fuente bastante débil, porque a lo mejor leyéramos, pero tampoco estamos leyendo libros de historia. Así que yo creo que eso tiene mucho que ver con una teología correcta y una cosmovisión correcta, incluso antes de entender qué dice Dios acerca de la política, es entender el carácter de Dios, eh, entender quién es Dios en ese sentido. Ujú. Por ejemplo, y tiro la primera bomba aquí, si quieres, para entrar a temas ya de la relevancia actual, es quién gobierna. Podemos pretender que lo que queremos como gobernante sea un cristiano, ¿no? Y sería increíblemente genial. Lo tenemos en Israel, tenemos a un Josías, tenemos a un Josafat, tenemos a un David, tenemos incluso un Salomón en gran parte de su reinado, tenemos a un Ezequías, tenemos reyes que hicieron bien las cosas. Ahora, gobiernos paganos o no bajo la teocracia, está complicado encontrarlos, en la historia. Ujú. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero lo que No, quiero no decir es entendí la... go- gobiernos o gobernantes, perdón, que sirvan a Dios, o sea, literalmente estén diciendo yo soy servidor del Señor Ujú. y con los principios de la ley moral de Dios, está complicada. Bueno, Solo hubieron. tendríamos que dirigirnos, No, claro, pero tendríamos que hubieron irnos en a la estos ejemplos. cristiandad y, o sea, pero aquí, bueno, quizás ahorita, quizás podamos abordar un poquito la historia de esto, pero eso Sí, es un tema súper amplio en ese aspecto porque, pues, sí. no siempre fue bueno. Pero lo que quiero decir es esto, lo que quiero decir es esto. Yo no veo en la Biblia que Dios necesite que los gobernantes sean cristianos para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, acabo de estudiar a Josías y literal dice la Biblia que Josías iba, Necao de Egipto, que es de este reinado ptolomeico, que iba a ser de luego los Ptolomeos, perdón. Necao de Egipto va a pelear en Carquemis contra el de Asiria, se me fue quién estaba ahí al final de Asiria. Y Josías dice, pues yo me voy a echar un tiro con ellos. Y Necao le dice, ¿tú quién? ¿Tú qué vienes? Yo voy a pelear con el de Asiria. Que finalmente Dios usa esa batalla para que luego Nabucodonosor aproveche y todo eso. Pero ¿sabes qué le dice Necao? Dios me mandó a pelear esto y Dios me dice que no te metas. Y literal era palabra del Señor. Vemos a un Nabucodonosor, vemos a un Darío, vemos a un Ciro, rey de Persia, con su decreto de regreso, vemos a un Artajerjes, ¿sí? Vemos incluso a Pilatos, por cierto, era como prefectos se le llamaban a estos. Vemos a Pilatos, eh, vemos a esta gente haciendo o cumpliendo los propósitos de Dios para que su misión se ejecute. A Habacuc, Dios le dice, voy a traer una nación, y habla de Babilonia, voy a engrandecer a esta nación. Ujú. Luego también vemos en libros de los profetas menores cómo Dios engrandeció a Siria. Vemos a Jonás predicando a Nínive,
capital de Asiria y convirtiéndose en el mismo rey y armando una reforma. Entonces, dicho eso, quiero decirle a mis cristianos que están escuchando, por ejemplo, Donald Trump es un cuate el cual moralmente no es el mejor ejemplo. Sin embargo, tiene ciertas cosas que está haciendo que diría que llevan valores bíblicos. Ujú. Quizá él no lo sabe, quizá él no le importa, quizá no esté en su agenda, quizá se aproveche de todo esto, se está aprovechando y está usando la iglesia para hacer política, pero lo que quiero decir es que a Dios no le importa. Dios lo sigue usando de todas formas, porque usó, y Dios usa hasta el diablo, pues, hasta Lucifer lo usa, usó a Pilato, usó a Herodes, o sea, para empezar, tener una teología correcta de la soberanía de Dios, su control, todo eso, nos quita esa moralidad chafa de decir, no, es que tiene que ser el apóstol Pablo el que gobierne el imperio romano. No funciona así. Ahora, hay un ideal, yo no estoy diciendo que no importe, hay un ideal, hay cosas que buscamos, pero cuando esos ideales han llegado, no han funcionado muy bien, ¿eh? No, no necesariamente han funcionado, lo vemos en la historia de la iglesia. Sin embargo, lo que sí ha funcionado es Dios cumpliendo sus propósitos a través de hombres terribles en toda la escritura, ¿eh? Por eso te digo, nos falta más Biblia. Si tú quizás dices, no voy a leer todo el Antiguo Testamento, lee Daniel. Vas a ver cómo Dios usa a los reyes y no son precisamente reyes buenos, todos, pero Dios da gracia, lo que decías tú en Hechos. Dice la Biblia que Dios daba gracia a la iglesia delante de los gobernantes. Lo mismo pasó con Daniel. Dios le dio gracia y se volvieron sus amigos. Estos líderes no eran cristianos, pero cristianos es una manera de decir, no eran creyentes, no seguían a Dios, pero de alguna manera fueron usados. Ni digamos Artajerjes con Nehemías. Le dio hasta lana, Ujú. le dio autoridad para restablecer la ciudad. Entonces, primero, quiero empezar con eso porque creo de nuevo que nuestra teología nos va a quitar paradigmas en cuanto a lo que entendemos sobre el gobierno. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué para nosotros sería un ideal de una nación que está en el lugar correcto? O sea, ¿qué esperamos del gobierno? Ujú. Y creo que ahí es donde podemos tener una conversación sobre lo que aborda el nacionalismo o cuáles son estos extremos ideológicos, casi utopías de qué sería un gobierno para mí que está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Cuáles son los alcances que Dios puso? ¿Acaso Dios puso que el gobierno iba a ser el encargado de la formación cristiana? No lo creo. Ujú. Dijimos que administramos la justicia, Ujú. que tiene que ver con la moralidad, sí, por supuesto. Y es ahí donde creo que puede ser la conversación, pero no sé si la conversación deba dirigirse tanto a el perfil del gobernante. Sí, no sé, es que el tema es súper amplio, el tema es súper amplio. Ahorita lo que tú mencionabas, o sea, estoy de acuerdo, pero eso nos mete a otro tema, porque lo que tú mencionabas raya en el asunto de la voluntad revelada de Dios y la voluntad no revelada de Dios, ¿no? La voluntad conocida y la voluntad no conocida, que es aquello que Dios quiere hacer en el sentido soberano de lo que va a hacer y de lo que son sus propósitos en el mundo, Ujú. y que es aquello lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el mundo. Hagamos. Entonces, Sí. ahí entra otra vez ese asunto, y el ejemplo perfecto es el de Faraón. Dios le pide algo a Faraón, le dice: Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Es el ejemplo perfecto con el que siempre me ha gustado ejemplificar eso, porque es el ejemplo más claro en la Biblia para mí. Bueno, hay otros muy claros también, pero el ejemplo de Faraón, porque estamos hablando de un gobernante al que Dios le dice, le manda al mensajero con Moisés, le dice: ¿sabes qué? Dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Pero también dice Dios: pero yo voy a hacer que Faraón no deje ir a mi pueblo. Y tenemos esta voluntad de lo que Dios quiere que el gobernante haga, pero lo que Sí. Dios va a hacer a través, Ha decidido que va a ocurrir. ha decidido que va a ocurrir a través del gobernante. Entonces, Ujú. ese es el tema aquí. Y yo creo que los cristianos,
eh, sobre todo en los últimos años, en las últimas décadas, ha estado más en el área de entender qué es lo que, en descansar en la soberanía de Dios. Y creo que el problema está precisamente en lo que pasa con el hipercalvinista, ¿no? Lo que pasa con el hipercalvinista es que dice, Dios tiene el propósito de El, salvarlos y los va a salvar a los elegidos, ¿no? sí, el fatalismo. Va a salvar a los elegidos, entonces, pues Dios tendrá sus propósitos y sus medios para hacerlo, pero Dios también tiene su voluntad conocida que nos ha mandado a nosotros a predicar para que esas personas vengan al arrepentimiento y crean en el Evangelio. Entonces entramos en ese punto que, fíjate, yo quizás no tenía en cuenta hablar de eso en este episodio, pero ahorita que lo mencionaste, va por ahí la cosa de que sí entendemos que Dios está usando, a mí me encanta y a ti igual, a ambos nos gusta mucho la historia, ¿no? Y me gusta esta historia de Napoleón, ¿no? Y cómo Dios usa a los zares, ¿no? Por ejemplo, la historia de la Segunda Guerra Mundial, Dios Increíble. usando a la Unión Soviética Ujú. para terminar derrotando a los nazis, ¿no? Entonces, Sí. esa parte yo creo que está chida entenderla y es parte de nosotros descansar en que Dios, a pesar de que las cosas puedan estar yendo muy mal, por ejemplo, pienso en gente de Venezuela que nos pueda escuchar, y cuántos años llevan en una situación muy fea como nación, y decirles, Dios está en control, Dios es soberano y Dios sigue estando en control, y a pesar de que del gobierno, Dios sigue haciendo sus planes y sus propósitos, y lo mismo pasa a través del mundo. Entonces, pero vamos al otro punto de qué es lo que Dios quiere para el gobierno, qué es lo que Dios le pide a un gobernante. O sea, Ujú. si estamos hablando de de que toda institución humana fue puesta por Dios y le sirve a Dios, entonces toda institución le rinde cuentas a Dios. Ujú. Y Donald Trump le rinde cuentas a Dios. Y Claudia Sheinbaum le rinde cuentas a Dios. Ahora, ¿lo hace? Estoy seguro que no. Estoy hablando de nuestra presidenta en México. Entonces, Dios le pide algo al presidente de México. Dios le pide algo al presidente de Estados Unidos. Y ese presidente, aquí la pregunta es, y es una pregunta que todo cristiano debe hacerse. Si la ley moral de Dios aplica también para la ley civil de nuestros países. Y es aquí donde entra un tema yo sé que es un tema que es para quizás otro debate, otro episodio, que es el teonomismo, y lo que sea y lo que sea que uno entienda sobre eso, porque hay mucho malentendido de qué es lo que es y qué es lo que los teonomistas Ya, proponen. ya te volviste teonomista, ¿no será? No, pues es que Te volviste teonomista. siempre va en la misma mochila casi. Hoy en día va casi en la misma mochila que el postmilenialismo. Eh, pero el asunto es que el asunto es que hay mucha caricaturización y muy poco Sí. entendimiento, porque lo primero que uno piensa no, quiere eh, imponer la ley mosaica sobre la Sí, Constitución. como la teocracia, pues. Co- Como la como la, teocracia como, del Antiguo Testamento. bueno, es eso, es creer en en una teocracia, en el sentido de que el gobierno, qué es lo que los reformadores creían, qué es lo que Calvino creía, por ejemplo. Ya. Este, eh, Ahora, mi problema con eso, y si quieres para que nos ayudes a entender, lo entiendo, me encanta. Es que mi problema con eso es que me parece utópico porque me parece poco práctico en su aplicación a nuestra realidad. Y ahora, no, escúchame, no estoy diciendo que no importen los valores bíblicos, no estoy diciendo esto. Mi punto de vista es, y así lo veo, no creo que sea necesario
o sea, no creo que se necesite, creo que sería lo ideal, pero no creo que se necesite eso para que los gobiernos estén ejerciendo lo que tienen que ejercer de una manera correcta. ¿Por qué? Ahora, en la moralidad trascendental de Dios sí, Ujú. pero la moralidad conocida escrituralmente, yo creo que Dios de verdad, y a lo mejor esto es determinismo y fatalismo, como, pero yo creo que la soberanía de Dios puede poner a alguien y lo puede poner a ejecutar, aún confundido, aún con intereses deshonestos, a ejecutar lo que Él quiere hacer en esta nación. ¿Qué es lo que buscamos nosotros de un gobernante? Para mí esa sería la gran pregunta, porque si tenemos esa respuesta, entonces nuestras expectativas van a estar en el lugar correcto. Ahora, de nuevo, ¿cuál sería una propuesta para esto? Porque a lo mejor, de nuevo, yo lo veo como distante y quizá yo lo veo desde mi punto de vista más escatológico, un poquito más pesimista, Ujú. ¿sí? Y la otra vez me preguntaban, ¿qué piensas de Donald Trump? Y literal, yo dije, peor es nada. O sea, peor es nada. Es mejor que el otro. Entonces, en muchos países la realidad es esa. Sí, Esto es mejor que nada. Eh, no sé si entiendes hacia dónde sí, voy. claro, no, claro que lo entiendo porque, créeme, yo es un tema que he estado explorando. Yo la verdad no he profundizado mucho en este tema, este, pero sí sigo mucho el debate alrededor de y las diferentes, sobre todo porque la mayoría de gente que sigo, pensadores que sigo son de Estados Unidos y obviamente yo sigo a mucha gente que está dentro del rango de posmileniales, teonomistas, etcétera, y he leído a muchos de ellos. Entonces, entiendo esta parte precisamente una de las confusiones que existen es que piensan, o sea, la persona que no es teonomista piensa sobre el teonomista constantemente, que es una persona que quiere que el día de mañana la Constitución mexicana sean los 10 mandamientos. Y claro que dice, no, eso es una loquera, ¿cómo va a llegar a pasar eso? Entonces, por eso digo que una postura teonomista va siempre de la mano de una postura obviamente posmilenial en la que se cree que el evangelio avanza, 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 avanza y avanza. Entonces, si el evangelio avanza, inevitablemente, tarde o temprano, conquista la política. Y es lo que se ha visto a través también de la historia. Es lo que pasó con Calvino en Ginebra, con sus fallas y lo que haya visto, porque no sé si viste todo el alboroto que se armó con el reel de... Van a con el decirte, reel. pero Pero Cerveto, te van Cerveto a era decir ahorita. autoritario, van a empezar a decir. Ni, Lo, ni eh, subas un clip de esto lo que porque ya pasó estoy harto de leer de Cerveto. con la Holanda de Kuiper, es uno de los Mm. ejemplos más recientes, ¿no? Lo que pasó en Inglaterra también y lo que pasó incluso con los puritanos y su influencia en la fundación de Estados Unidos, son ejemplos tangibles de lo que pasa cuando una nación es mayormente cristiana y entonces es mayormente alineada a la palabra de Dios. Y cuando una nación es mayormente alineada a la palabra de Dios, entonces inevitablemente vas a tener políticos que sean mayormente alineados a la palabra de Dios e inevitablemente la constitución de esa nación va a estar influenciada y va a estar fundamentada sobre los principios morales de la escritura. Entonces, yo sé que en un país en el que desde su fundación estuvo separado la noción, ¿verdad? O fue un gobierno laico, esta idea del gobierno laico que en realidad es un estado en el que deja fuera a Dios completamente. Entonces parece loco que eso pueda llegar a pasar hablando de México.
en el que es un Estado que desde siempre nunca ha querido someterse a la autoridad de Dios. Y este es mi punto. O sea, con tu pregunta es, ¿qué esperamos de un gobernador? Es un gobernador que entiende que está bajo la voluntad de Dios, bajo el gobierno de Dios, y por tanto ese gobernador se pregunta es qué es lo que a Dios le agradaría. Si a mí me preguntas el ideal de qué es lo que Dios pide para un gobernador, no lo que Dios quiere hacer con tal o cual gobernador, porque eso Dios lo va a hacer, sí o sí. Pero lo que Dios le pide y lo que, por ejemplo, en el día del juicio le va a exigir a la presidenta de México actualmente, le va a decir, hiciste las cosas de acuerdo a lo que yo pedía o a lo que yo decía, o lo hiciste de acuerdo a tus intereses o a los intereses de tu partido, etcétera, etcétera. Eh, para mí ese es el punto. Cuando la Biblia dice que estos gobernantes son servidores de Dios, quiere decir que estos o lo hagan bien o lo hagan mal, van a ser juzgados por Dios. Y entonces ese es mi punto. Ahora, dentro de esta idea teonomista hay muchas matices y muchas variantes que hace que mucha gente incluso se encienda sobre esto. Yo no soy tan así, yo me considero un teonomista moderado y misional, que más bien creo que es el resultado inevitable de una nación que ha sido conquistada por el Evangelio. Ahora, ese justo es mi tema. Eh, Creo que, y mira, y a lo mejor si alguien escucha esto con un clip no va a entender todo lo que ha dicho y piensa que yo estoy muy en contra de lo que acabas de decir. Al contrario, creo que hay un punto en donde nos encontramos fácilmente y lo que he dicho es lo que pienso. Eh, pero creo que uno de los peligros en esto no es el tuyo, es esta noción de que la iglesia necesita el Estado Uh-huh. para ser sal y luz. Más bien, creo que tendríamos que ver cómo llegamos al punto de dejar claro que más bien el Estado necesita a la Ah, iglesia. claro. Eh, Porque si no hay creo que es lo que ha pasado en Estados Unidos, que ha polarizado tanto a la iglesia en Estados Unidos, que está totalmente polarizada la iglesia. Solo hay dos bandos, Uh-huh. o eres pro-Trump o eres anti-Trump en la iglesia cristiana. Creo que es la interpretación, la idea, la confusión, el mal juicio o la realidad de que muchas iglesias o muchos pastores o líderes parecen dar a entender que que necesitamos a Donald Trump para que los planes y designios de Dios se lleven a cabo. Eh, y creo que ese es uno de los extremos, estoy hablando de uno de los extremos, y es donde yo te decía, yo no creo que se necesite el Estado para que la iglesia pueda hacer luz, pueda avanzar, porque la Biblia nos demuestra en hechos dos Uh-huh. cosas. Una, que el pueblo de Dios fue gratamente bendito con el apoyo, con la gracia y con el respaldo del gobierno. Eh, pero también vemos el otro ejemplo, que la iglesia prosperó, influyó, afectó, transformó sin el apoyo del pueblo. Ahora, nuestra pregunta, porque hay mucho juicio sobre esa etapa, es, ¿el cristianismo avanzó con Constantino? Porque mi punto de vista es que sí. Claro. Eh, pero Claro, hay que leer muchísimo. un libro. ¿Y cuál es mi Hay un punto? libro de Peter Leithart En defensa de Constantino. Su tesis es buenísima. O sea, porque ¿sabes cuál es el punto? Que la gente le echa, o sea, la gente dice que la Virgen de Guadalupe, que Juan Pablo II y el purgatorio están por culpa de Constantino. O Sí, sea, no, nos caminamos 1500 años sí, 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 sí. y El culpamos que pobre el problema Constantino fue vivió que cuántas décadas nada más. Y que si la Navidad es una fiesta pagana, igual se lo echan a sí, Constantino, sí, sí. todo eso se lo echan a Constantino. Entonces, creo que si hay una bendición, eh, pero no creo que la iglesia necesite al Estado.
No, claro que no. porque ha prosperado sin el Estado. No, y es otro de los malentendidos sobre esta idea del teonomismo e incluso del postmilenialismo. Es un malentendido común porque, o sea, es parte de la teología reformada esencial la distinción entre iglesia y Estado, es parte de la herencia del protestantismo, esta distinción, y es la idea. No, pero Y, perdón, o sea, esto lo quiero dejar claro. O sea, la idea que nosotros protestantes vemos en la escritura es que la iglesia y el Estado están separados. Solo el punto aquí es que los cristianos y lo que estamos tratando de llevar a este terreno es que a los cristianos se nos suele olvidar que así como la iglesia está bajo la autoridad de Dios, la pregunta es, ¿el Estado está bajo la autoridad de Dios o no? Y aquí la teología, no solo reformada, sino protestante, afirma que sí, que ambas instituciones fueron puestas por Dios y ambas instituciones cumplen su función y su papel. ahora, eso que dices, nada más quiero quedar, es una confusión de cómo alguien entiende lo que el posmillenarismo, teonomismo, toda esta idea, kuiperianismo, enfrenta, pero también es una confusión porque si hay mucho loco. No, claro, O claro, sea, no, y si hay ahorita, mucho mira, loco que le voy a ahorita decir. mismo en esta semana en Estados Unidos, en Twitter, sobre todo, que es, bueno, ahora ya es X, en X, eh, incluso muchos de los principales influencers eh, pro-Trump y ultraderecha, y que muchos son postmillennials y son nacionalistas cristianos, muchos se han estado peleando horrible. Y hay una, bueno, esto es chisme de internet, ¿no? Y hay una crisis en eso ahorita de precisamente los más jóvenes que abrazaron estas ideas. No estoy hablando porque, bueno, eso siempre ha sido la acusación constante a alguien como Doug Wilson, ¿verdad? Que es incendiario y le gusta ser así. Pero hay una generación más joven que está ahorita súper, súper, súper encendida a un punto así súper tóxico, que Polarizados, ¿no? súper polarizado, que no, o sea, está feo el tema, y yo lo entiendo perfectamente. O sea, yo entiendo esa parte, y eso siempre, siempre va a pasar. Creo que Siempre pasa. En todo, de ¿eh? hecho me suena mucho y se parece mucho a los sucesos post-reforma, porque es lo que pasó. Ujú. O sea, yo, por ejemplo, el video que hice que se viralizó ahí en Instagram de Calvino y esta filosofía calvinista o calviniana del mundo y entender el mundo bajo el gobierno de Dios, que al final de cuentas eso influyó en la forma en la que todas estas naciones comenzaron a ver la política, porque todas estas naciones hicieron, o sea, Suiza, Holanda, Inglaterra, Escocia, Irlanda y luego Nueva Inglaterra, o sea, Estados Unidos, todas estas naciones, y bueno, Alemania también, y incluso las naciones del norte, todas estas naciones, o sea, si ahorita pensamos que este tema es candente, en esos 2 siglos después de la Reforma, o sea, esto era el tema. Este era el tema. O sea, cómo se relacionan la iglesia y el Estado. Eh, a los luteranos y a Lutero se acusó más que el Estado estuvo sobre la iglesia. Aunque Lutero hacía la distinción de los dos, al final pareció más como una mezcla entre, o sea, ser alemán era ser luterano. La idea de Calvino era una separación completa, pero entender que el gobierno estaba bajo la autoridad de Dios, y entonces el gobierno tenía que beneficiarse de lo que la iglesia aconsejara, porque al final de cuentas, si el gobierno quiere decir, vamos a imponer esta ley, entonces tiene que preguntarse el gobierno qué es lo que Dios dice en su palabra. Vamos, estoy obviamente simplificando Mm, las cosas, ¿no? Pero tenemos a un Zwinglio, ¿no? Que incluso murió en la guerra. mm, este, mm. y tenemos casos, o sea, esos 2 siglos después de la Reforma estuvieron llenos de guerras
y de guerras que era una mezcla de religión y política, de protestantes contra católicos, de protestantes contra protestantes, una cosa muy fea. O sea, tenemos ahí el mal ejemplo de cómo se hace, de cómo Claro, se mal hace esto. Y tú mencionaste pero esto sigue pasando, o sea, eso sigue pasando y creo que seguirá pasando, porque seguirá no, pasando. o sea, nadie creemos que la historia sea como lineal Ujú. pero lo que sí creo es que va habiendo un progreso y hoy en día eh, no estamos yéndonos con espadas, ¿verdad? A la batalla. Bueno, al menos no. Y no creo que vaya a pasar, la verdad. Entonces, Ujú. creo que no estamos en las mismas condiciones. Bueno, tenemos igual el ejemplo de el mal ejemplo de la Inquisición y todo eso. Este, Ujú. entonces, dentro de mi perspectiva, es que la iglesia tiene que voltear atrás, voltear a la Biblia y constantemente seguirse preguntando esto. ¿Por qué? Porque creemos que ya lo sabemos, creemos que ya se resolvió el tema, creemos que ya, bueno, ya sabemos y creo que es lo que ha pasado en el último siglo con la iglesia, porque la iglesia se ha enfrentado con gobiernos que son gobiernos que se creen Dios. Son Ujú. gobiernos secularizados en los que ningún gobierno en los últimos 100 años ha estado bajo la autoridad de Dios. El último intento creo que fue Kuyper, Abraham Kuyper, o no sé, quizás, bueno, aquí sí me está fallando, yo no soy experto en el tema. Por ahí si alguien sabe de otros ejemplos de estos, bueno, han habido casos por ejemplo, en África, este, pero mi punto es el siguiente. Eh, Creo que la iglesia lleva varias décadas pensando que que no podemos hablar sobre política y que el Estado es el que es y hay que aceptarlo así como es, y que no podemos hacer nada, que no podemos hacer ningún progreso y que incluso no deberíamos hacer ningún progreso. Ujú. Y ese es mi punto a mí de preocupación, porque creo yo que hay algo que la Biblia pide para los gobernantes, hay algo que la Biblia pide para nuestra sociedad y la consecuencia en donde ahora, la última década, muchos cristianos han abierto los ojos es porque se dieron cuenta que lo que decía el Estado repercute en cómo la sociedad vive y repercute directamente en la Ujú. familia. ¿Y eso pasó con qué? Con la ideología de género y con todas estas leyes que se han tratado de imponer a través de todo el mundo que afectan directamente a nuestra vida familiar. Y es ahí cuando los cristianos dijeron, ah, caray, se nos metió el caballo de Troya. Se nos Mm. metió, ¿por qué? Creo que lo que nos pasaba es que se reducía la política a temas de empleo, de economía, y no veíamos que podía afectar moralmente, sí, en el principio moral y reconstruir una cosmovisión acerca de los valores, entonces, con la política se empezó a meter, bueno, el posmodernismo y el progresismo, y todo esto empezó a entrar. El progresismo siempre, lleva mucho tiempo, lleva siglos. Es la idea de que conforme el progreso, la humanidad progresa, cada vez hay una menor necesidad de Sí. Dios. Con la ciencia, con todo esto, es la renuncia de Dios. Eso es el progresismo. El progresismo no es que usemos lenguaje binario nada más. O sea, esa es una raíz. El progresismo lleva desde las artes, y al principio hubieron avances o progresos con los que la gente decía, Dios no es necesario. Llegamos hasta el punto de decir que la religión era el opio del pueblo y todas estas ideas, pero nos damos cuenta que todo eso sí tiene que ver y sí es un punto. La gran pregunta de todo esto que tú estás diciendo, que yo estoy diciendo, es si realmente la respuesta está en las urnas, Ujú. en cómo votamos. Eh, o sea, porque lo que tú propones es un avance del reino mediante la evangelización, mediante
introducirnos, de empezar a afectar, de que la iglesia sea luz y sea sal para estas áreas, pero ¿qué le decimos a alguien que el próximo año tiene que elegir nuevos gobernantes? Eh, ¿Cuál es su perspectiva hoy? Sí, Porque a lo claro, mejor dice, oye, claro, claro. por eso te digo, ese es mi punto en cuanto a la aplicación práctica en el hoy y no una visión global de esto, de cómo avanzamos, de cómo, porque resultados hay, o sea, sí hay algo. Debemos orar para que se levante alguien. Por ejemplo, en México hay un cuate que se llama Eduardo Verástegui, que es un ultra guadalupano, católico, pero con valores contra la ideología de género, contra estas cosas, ¿no? La pregunta es, ¿hay que votar por él? ¿O hay que votar por el PAN, que es el partido conservador en teoría, que pues no parece nada de derecha, ni de centro, ni de izquierda? ¿Por qué digo todo esto? Porque me parece, después de, llevamos hablando una hora, Sí. ¿no crees que después de que hablamos de esto, parece bastante trivial y hasta vergonzoso que la conversación de los cristianos sea si derecha o izquierda? ¿No crees que hay que subir un poquito más el nivel de la conversación y que sea tan simplista como derecha e izquierda? En México es como, tenemos un partido que se llama Morena, que es como la izquierda, o aparentemente, pues acá como que no hay ni izquierda tanto, ¿no? Ni siquiera hay derecha, es raro en México. Conservadores, progres, liberales, demócratas, o sea, de verdad esa tiene que ser la conversación, sería la pregunta, porque esa es la realidad del mundo. O sea, en una boleta eso es lo que ve alguien, que también está el tema del voto, si realmente deberíamos votar por alguien que no comparte los valores o deberíamos quedarnos en nuestra casa orando para que Dios tenga misericordia en nuestro país, que es lo que yo he hecho en los últimos años. Eh, pero sí, ¿por qué voy a votar por una mujer que promueve el aborto? Y darle mi respaldo. Ese es mi punto de vista. A lo mejor es un punto de vista cobarde de muchos cristianos. Pero entonces, ¿cómo podemos bajar esto a la realidad del que está escuchando? Está diciendo, ah, caramba, entonces yo pensé que todo se trataba de ir contra los progres y contra la izquierda. Eh, Hay más, ¿no? Hay mucho más Sí. que eso. ¿O cómo ves? Mira, primero solo para completar la idea de lo que veníamos diciendo y un poquito de lo que dijiste ahorita, sí, obviamente hay cosas que se tienen que hacer hoy, hay cosas que se tienen que hacer el siguiente año y los siguientes meses. Este, por eso muchas veces los cristianos queremos ir más rápido que Dios, ¿no? Y queremos como eh, Sí. sí, eso, queremos ir más rápido que Dios y queremos que los cambios sucedan así de la noche a la mañana, ¿no? Y que el día de mañana haya un presidente eh, cristiano, ¿no? Que promueva Ujú. que en las escuelas se lea la Biblia. Este, no va a pasar. No va a pasar porque en México solo somos el 10% de evangélicos. Entonces, Claro. lo que tú tienes que hacer hoy es primero, o sea, lo que yo pienso es lo que todo cristiano tiene que hacer hoy es cambiar su cosmovisión y dejar de pensar que el cristianismo nada tiene que ver con el mundo que nos rodea, en este caso con la política. Eh, el primer, ¿cómo se dice? Frente de ataque es la educación y la educación de nuestros hijos. Es como de las partes más fundamentales para lo que pueda hacer mañana. Eh, pero con respecto a lo que tú dices, bueno, creo que tú ya lo dijiste con el ejemplo perfecto lo tenemos con los vecinos del norte, con Donald Trump. Eh, la mayoría de cristianos en esta última etapa, porque igual Trump cambió un poquito su discurso, incluso sus formas, este, no siendo tan anticristianas. Porque yo recuerdo en la anterior hasta, bueno, en ese tiempo que John Piper estaba más activo, hasta John Piper salió a atacarlo así con todo, ¿no? Sí. Entonces hubo más oposición, pero esta vez
incluso muchos cristianos así quedaron como charros, ¿no? Y pusieron su voto secreto. Hay un montón de gente ahí yo estoy seguro que votaron por él porque, Sí, o claro. sea, las cosas se pusieron tan feas. No lo van a decir, no lo No lo van a van a decir, decir, pero las pero cosas se votaron por pusieron él. tan feas con Biden. Biden, que es así, así. Entonces, lo mismo pasa lo mismo yo veo en México. O sea, la cúspide en México fue este caso de una mujer gobernando nuestro país. Y eso para mí fue como ya el declive completo. Sí, como... Es como el último clavo al Te ataúd. estás metiendo, te estás metiendo en otro tema. Oye. Bueno, pues Hay que subir este clip para que suba nuestras vistas. no. Sí, pero eso define todo, Sí, eso ¿no? define ¿Dónde estamos todo. Eso parados? O define sea, todo. Ahora que pasó el asunto con el asesinato de Carlos Manso, lo primero que yo pensé es, pues, ¿qué queríamos? O sea, ¿qué queríamos si no tenemos presidente, tenemos presidenta? Entonces, de- de ahí va todo, ¿no? Entonces, lo primero que yo diría es eso, es, si vas a votar, tienes que votar por el... O sea, si tú vas a buscar un candidato, tienes que buscar candidatos que tenga políticas que se alineen más a la palabra de Dios. Ese para mí es el único parámetro. Yo no estoy diciendo que tenemos que votar por el cristiano, el cristiano que se levanta ahí en tu pueblo, ¿verdad? De hecho, nos comentaron, viste que nos comentaron alguien en ese video que subí de la política, de un partido que es súper de un corrupto partido que y agarró según el cristianismo. se pintó como un partido cristiano y fue súper corrupto y terminó apoyando toda la ideología de género. Entonces, cualquier hijo de vecino en Mm. tu pueblo se puede, por ejemplo, en el sureste de México, que hay muchísimos evangélicos, y ha pasado muchos presidentes que por ganarse el voto, pues dicen, yo soy cristiano, ¿no? Y se van al templo, ¿no? Y a la iglesia. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque bien puede ser algún cuate súper progresista y súper de izquierda que te vende la idea, porque ese es otro tema, el tema de la izquierda disfrazada de piedad o de Mm. cristiano. Eso es algo muy común en Ujú. Latinoamérica, es algo súper común en Sí, con Latinoamérica. el, Eh, eh, que son comunistas, comunistas disfrazados de generosos, Sí, ¿no? entonces esa idea se vende muy bien entre los cristianos y hay que tener mucho cuidado de eso. No, no, no. Y yo creo que ahorita, en la situación actual, lo principal que debemos estar mirando son las, las principales leyes que tenemos que estar mirando son esas. ¿Qué tanto el gobierno que quiere ese candidato le va a dar tanto poder al Estado sobre ciertas cosas? Eso es una parte importante porque tenemos que recordar ese principio de que cuál es el principio principal por el cual está puesto el gobernante, para el castigo de los malhechores y para la alabanza del que hace bien. Entonces sobre ese principio nos empezamos a basar y luego las otras cosas son las leyes explícitas que se vienen promoviendo ya por varios años sobre la igualdad de género, sobre el aborto, sobre todas estas cosas. Entonces ahí es donde los cristianos tenemos que posicionarnos y decirnos, porque ahí va a haber una clara diferencia también entre los candidatos. Entonces yo diría eso, es como simplemente ver, Y, ver, y ahí creo es donde podemos conectar, donde finalmente creo que una teología correcta debe definirnos como cristianos. Digo, tú y yo podemos conectar en ese punto. Es el tema de analizar, porque de verdad lo digo, y quizá como ya de una vez lo contamos, tú y yo nunca crecimos en un entorno politizado. O sea, a mi papá le daba igual eso. O sea, no teníamos como afectos de, pues esto. O sea, nunca fuimos, gracias a Dios, o aparentemente nunca vimos los efectos de ser oprimidos por oye, el pero se te está olvidando gobierno. mi abuela, ¿eh? Un saludo a mi abuela, que es la más Bueno, mi priista abuela de sí es todos los la priistas. más priista, pero creo que todas las abuelas son Sí. priistas. Sí, es cierto. Pero entonces, quizá por eso lo veo así, pero es que de verdad que no puede ser que los cristianos, o sea, sean fans de partidos políticos. O sea, eso es lo que no, porque la gente vota por el partido, no vota
por las propuestas, no vota por eso, no analizamos. Y creo, de verdad, creo que eso es pecado, o sea, es diabólico. Es diabólico poner en el poder a personas que están promoviendo y van a inyectar recursos para el aborto. Te digo algo, si tú votaste por Claudia Sheinbaum, la mujer es proabortista. Dios te puede pedir cuentas a ti de tanta sangre derramada. Y lo digo en serio, ¿eh? Lo digo en serio, porque creo que no nos tomamos tan en serio este asunto. ¿Por qué nosotros le dimos el respaldo, las armas y las llaves y el poder de administrar recursos a alguien que iba a matar bebés? Sí, o sea, eso es increíble y creo que así como lo estoy diciendo de grave, es como deberíamos de ver los cristianos en todo esto. Ahora, que la otra cosa sea mejor, yo no estoy diciendo, yo no soy panista, yo no sé ni qué caramba está pasando con la oposición que ni existe, no existe todavía prácticamente. Que si existe buenos políticos que se van a aprovechar de la ola de la decepción Oye, progresista, te- woke, y se van a subir a esto. tenemos el ejemplo claro bueno, lo vuelvo a mencionar a Carlos Manso. Lo que pasa es que quizás doy un poquito más de contexto de por qué hice este video. Cuando nosotros viajamos a México, tú sabes que todo mundo a donde íbamos, y fíjate que era en el contexto de cristianos, porque íbamos visitando diferentes iglesias y siempre que sabían que Alejandra era de Uruapan, dices, ¿de dónde es Carlos Manso? Dice. Y varios que nos dijeron, no, nuestro futuro presidente de México. Y nosotros, no, ni enterado, yo no estaba ni enterado de quién era Carlos Manso. Acabamos de llegar a México. Y bueno, nos fuimos enterando, ¿no? De cuáles eran las ideas y, pues obviamente el algoritmo ahí pues nos empezó a mandar clips del cuate y de las cosas que decía. Y por ejemplo, ahí tenemos un caso, claro, de alguien que estaba haciendo y diciendo muchas cosas que se alinean con una visión moral bíblica, de justicia, de lo que debe hacer el gobernante, castigo para los malhechores, alabanza para los que hacen bien, esos principios básicos que diríamos son principios básicos de un gobernante o el cuate hablándole a las mamás y diciéndoles para, para que para que estos niños no lleguen a ser delincuentes, es su responsabilidad educarlos bien. O sea, eso es lo que yo espero, ¿no? De alguien que va a gobernar, alguien que dice, vamos a promover la educación, subir la educación para que estos niños no busquen en otros medios la forma de financiarse, ¿no? Entonces, es un ejemplo de decir, yo no estoy diciendo que todo lo que él dijo, porque ni siquiera sé que todo lo que él dijo, cuáles eran todas sus leyes. Creo que incluso sí tenía algunas leyes medios progres también, pero al final de cuentas tú dices qué es lo menos peor que podemos tener. Entonces, ese es el punto, ese es Sí, el punto. ahora yo creo que todo esto también hay una realidad que no podemos ignorar y es la sensación cultural donde Hollywood, donde gobiernos, donde parece ser que todavía están habiendo cambios de derecha a izquierda, pero están habiendo muchos retornos. Y chéquense cómo estoy hablando de esto de derecha a izquierda, porque así es como lo entiende el mundo. Pero todo esto responde a un hartazgo. Creo que se exprimió tanto y se exprimió muy rápido todo el tema progre, y hay un hartazgo de gran parte de la sociedad con esto, ¿sí? Eh, entonces, no dudes que si tú eres un buen político, tienes que saber vender. Y creo que muchos políticos hoy van a vender ser la oposición. ¿Por qué? Porque así siempre ha sido. Necesitamos otras respuestas. Hay que ser sabios y hay que ser cuidadosos, porque esto no se trata de derecha o de izquierda, sino de si es bíblico o no es bíblico. Y en base a eso analizar, estudiar, que si capitalismo, sé que a lo mejor estoy yéndome muy lejos, pero sí hay que instruirnos de todos estos principios de economía, de cómo funcionan todo esto, y no votar con las tripas nada Sí. más, no votar con las emociones, porque estamos hablando de cosas bastante serias, bastante delicadas, pero siempre
la gente se pregunta, ¿cómo la gente pudo votar por Hitler? Siempre la gente va a votar porque hay alguien que afirma ser una respuesta a un problema anterior. Hitler recibió todo ese poder porque estaba resolviendo consecuencias, caos, decepción y sensaciones de la Primera Guerra Mundial. Eh, entonces, normalmente un país en hartazgo decide cambiar. Y es lo que pasó. Ahorita, no sé si nuestro país está en ese hartazgo, pero eso pasó en Nicaragua, en Chile, en Argentina, en todos los lugares. O sea, mira todo esto, lo de Milei y lo que pasó en Brasil con Bolsonaro. O sea, ya ni digamos toda la dictadura en Chile, las cosas que pasaron en Estados Unidos, no nos vayamos a Europa, con toda en España es todo un caldo de cultivo, que si Vox, que si la derecha, que si ahorita la izquierda, todo el rollo pro-palestino que hubo en todo el mundo, toda la queja. O sea, el mundo está muy movido, cultural y políticamente. Y ahí los cristianos debemos ser sabios porque nos podemos subir a un tren, no bíblico, sino a un tren cultural que es peligroso, Ujú. que es peligroso, no porque yo conecte más con ideas conservadoras, necesariamente tengo que conectar con un líder de derecha. No es necesario, ¿eh? O sea, hay que ser cuidadosos porque sí, ciertamente hay ideas conservadoras, anti-LGBT, anti-aborto, pro-masculinidad, todo eso. Pero es como decir que Chicharito Hernández habla videos en contra del feminismo y yo voy a decir, no, pues Chicharito es lo máximo, quiero leer un libro de él. O sea, brother, no manches. O sea, Pero, y eso nos puede pasar en la pero sí política. lo harías de Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero por otros temas. Entonces, creo que para ir como aterrizando a la realidad, creo que los cristianos necesitamos instruirnos, entender que nuestra devoción y nuestra fidelidad no se la debemos a la política, sino que somos peregrinos, extranjeros, pero que tenemos una misión. Y el gobierno puede hacerlo más fácil o más difícil. Ahora, aun si el gobierno no lo hiciera fácil, como es en muchos países que están en dictaduras y en todo esto, o sea, puertas cerradas hacia adentro, yo tengo que seguir haciendo mi trabajo de formación de mis hijos, de cuidarlos. Claro, va a haber entornos más hostiles y menos hostiles de acuerdo al país en donde esté. Y claro, eso afecta, por supuesto. Eso afecta, crea tendencias, crea, vaya, dificultades nuevas, o sea, vaya, somos productos de la generación en la que nos formamos también en cierto sentido. Por eso importa el gobierno, pero para esa gente que dice, oye, ¿ya yo qué le hago? Yo estoy frito, estoy en Nicaragua. Sí, Eh, o sea, la esperanza sigue estando en la Biblia, en Cristo, y sí. eso no depende del gobernante. Sí, ese es otro punto que yo quisiera decir, es que nos cuidemos de que no todo nuestro tema, porque creo que es lo que está pasando, por ejemplo, en redes sociales, es que todo el tema gira en torno a eso ahorita. Es como todo se trata de este tema de política, todo se trata de este tema de ir en contra del progresismo. Y sí, yo entiendo, es el momento también de oponernos y de traer argumentos en contra de todo esto. Sí, yo lo entiendo perfectamente, pero eso no lo es todo. Eso no lo es todo y creo que como creyentes tenemos que priorizar la escritura, priorizar ir a la Biblia. Por eso yo dije, quiero que vayamos a ver primero qué es lo que podemos ver en la Biblia sobre la política. Y en la plática pues nos dimos cuenta que fuimos de Génesis a Apocalipsis hablando de, de Ujú. que prácticamente está en toda la Biblia. Y si en algo puede servir este episodio, espero que sirva por lo menos para despertarte en la idea de que no podemos ser ajenos al tema. O Ujú. sea, porque yo creo, o sea, mi preocupación es que creo que muchos cristianos piensan que la Biblia no tiene nada que decir sobre el tema. Y porque pensamos que la Biblia no tiene nada que decir sobre el tema, entonces nos guiamos por lo que dicen las redes sociales, por lo que dice Loret de Mola o por lo que le dice el influencer de turno, antes por lo que decía Jacobo Zabludowski. O que dice Jimmy Fallon, o cómo se llama el brother este que
que hablaba de Charlie Kirk, que lo cancelaron. No, no, no. Sí, sí, Estos, sí. estos Sí, sí, sí. líderes de opinión estos podcasteros famosos que son o de izquierda o de derecha, que los cristianos solemos conectar mucho con los conservadores, con los que están en Sí. contra del homosexualismo y con el aborto y todo esto. Nos sentimos como arropados, pero es peligroso porque esa gente no está ahí porque ame a Dios y ame a la escritura, está ahí porque muchas veces incluso tiene otros Aunque por intereses y no otra, nos pueden pasar gatos por liebre. aunque por otra parte pienso que igual si los cristianos están escuchando estas voces, es también quizás porque la iglesia no está hablando lo suficiente de esto. Entonces, Uh-huh. o sea, piénsalo también de esa manera. O sea, eh, si están escuchando estas voces es porque probablemente no está habiendo suficiente voz, y quizás aquí me estoy contradiciendo con lo que estaba diciendo antes, pero ahorita se me vino a la mente. Entonces, es mi punto, o sea, y expertos en la Biblia, teólogos, gente estudiante de la Biblia, piensen también que como creyentes y como maestros de la Biblia tenemos que también traer a la luz de la palabra de Dios estos temas, este asunto, porque realmente pocos se ponen a pensar en que tiene una relevancia analizar lo que tú decías ahorita, o sea, analizar el tema de derecha e izquierda a la luz de la Biblia. Por ejemplo, lo que hizo Bodhi Bauchan al analizar el tema de la justicia social y del racismo a la luz de la escritura y decir, aquí hay un fallo de que todo mundo, todos los cristianos están abrazando esta idea de justicia social y de la crítica de, ¿cómo se llama en español? Siempre se me olvida el nombre de español, de la crítica de la raza, todo este Uh-huh. tema, y lo adoptaron como un tema cristiano. Y, por ejemplo, Uh-huh. pasa lo mismo con la izquierda. Creo que ya hoy en día los cristianos están en general repelen más al tema de izquierda porque eso se convirtió en el progresismo de apoyo a los LGTB y todo este asunto. Pero hace algunas décadas los cristianos abrazaron la idea socialista como a una idea cristiana, cuando Uh-huh. realmente partía de una idea completamente atea. Entonces, Sí, es ahí donde tenemos que sí. tener cuidado, es ahí donde los teólogos, los estudiantes de la Biblia, tienen que saber que también tenemos que dar una opinión sobre esto y también tenemos que analizar esto, analizar lo que está diciendo el mundo para que lo que está diciendo el mundo no afecte a lo que piensa la iglesia y que la iglesia aprenda a pensar como piensa la Biblia y tener una cosmovisión bíblica. No, ¿sabes qué? Dos cosas. Uno es, creo que todo eso es resultado de este dualismo sagrado secular, donde los cristianos pensaban que no debíamos hablar de temas fuera de la iglesia. Creo que hubo una generación que fue fuertemente afectada por este problema. Pero otra cosa es que, híjoles, este, veo esto y digo, sí está complicado, porque muchos teólogos son productos del entorno en el que crecieron. Yo conozco muchos teólogos influyentes en América Latina que odian a Estados Unidos. Eh, o sea, por ejemplo, conozco teólogos, no sé, cubanos, teólogos centroamericanos, Sí, que son profundamente de izquierda sí, sí, sí. y obviamente están tratando de huir de estas perspectivas progres, pero se les sale pues por los Sí, sí, poros, o sí. sea, y eso es peligroso también porque de nuevo, como voces, incluso nosotros a lo mejor estamos sonando muy de derecha, es normal, nosotros, o sea, toda persona tiene una perspectiva, tiene un sesgo, hay que cuidarnos de estos sesgos porque, o sea, mira, no sé, por ejemplo, un teólogo anglicano hoy, con lo que está pasando en la iglesia anglicana, eh, quieras o no, ellos han permitido, la ideología de género sí ha penetrado mucho. O sea, imagínate, se mueren todos estos anglicanos de toda la vida. Si ven lo que pasó hoy, que hay una mujer
Sí. liderándolos. O sea, hay una pastora general de la Iglesia de Inglaterra. O sea, es una caída fuerte y un triunfo del progresismo que yo creo que se va a revertir cuando reviente esto en unos años, ¿no? Pero hoy una voz que es formada en esto definitivamente va a meter ese sesgo ahí. Entonces hay que ser sabios, hay que tener discernimiento en qué escuchamos, en qué leemos. Y bueno, y por último quiero llevarte a esta pregunta, porque creo que hay que mojarnos, Hay, como hay dicen los una españoles. pregunta más y vamos a estar media hora aquí. A ver, dale. No, no, no. Si hoy se levanta en México, en, qué sé yo, estoy hablando de México, en tu país, un cuate que se llama Nayib Bukele II, ¿sí? Uy, del tema Bukele. Que No. dice, que era un Carlos Manso. Sí, sí, sí. Un Carlos Manso decía, a los malos hay que matarlos. O me matas a mí o te mato a ti. Vamos a entrar al debate Básicamente. de la pena de muerte, ¿o qué? Y de los derechos humanos, ¿no? Sí. Sí, y bueno, y nada más decir, o sea, toda esta bronca también recordar que todos los principios políticos que hoy damos por hechos y por sentados como correctos, mucho de eso surgió en la Revolución Francesa. Otra vez. Y Ah, sí. muchas de estas cosas Temazo, ¿eh? son profundamente Temazo. ateas, No sé ¿eh? cómo no Son mencionamos la profundamente revolución, ateos. la revolución francesa, oye. Cañón, ¿eh? O sea, todo lo De ahí de, viene. y toda la idea, De ahí viene. de ahí vienen todos estos problemas que son profundamente ateos. No queremos que Dios gobierne sobre nosotros. Queremos nosotros decidir, o sea, pero bueno, ya estamos donde estamos, ya no vamos a regresar el tiempo. ¿Tú qué dirías? ¿Cuál debe ser la perspectiva de un cristiano si se levanta alguien que dice, mira, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro? Oye, pero eres cristiano, no, pero me gusta el ejemplo de Jesús, un revolucionario, un líder influyente, la familia tradicional, vamos a apoyar la familia tradicional, se van a acabar estas cosas. Es lo que está pasando mucho en Estados Unidos. Pero tú sabes que con esto se viene, no sé, allí le critican el Bitcoin como moneda, Ujú. pero con esto se viene el uso de armas de Donald Trump, la segunda enmienda, Ujú. el ICE o el tema de los inmigrantes, esta dureza, o sea, ¿cuál dirías que debe ser la sensación? Porque esto nos va a pasar en México, ¿eh? Cuando venga alguien y que lo único por lo cual lo vamos a escuchar es porque se opone a lo actual, Ujú. ¿sí? Y no estoy hablando de ahorita, porque en una de esas ahorita se corrigen. Eh, Porque creo que ahí es donde hay mucha irresponsabilidad de los cristianos en la forma de entender esto. Eh, ¿Cómo ves este punto de estos gobernantes medio corazón, tipo Saúl, tipo Ezequías? Eh, Porque de nuevo llego a mi punto donde te estaba diciendo, realmente todavía no estamos en ese punto y en lo práctico y en lo pragmático hay otras soluciones temporales. Ujú. Porque la gente, a un cristiano te puede preguntar hoy, ¿era válido que en México hubo una marcha en contra de nuestra presidenta? Yo debo salir, debo respetar a mis autoridades, debo honrar a mis autoridades o debo salir y oponerme, debo ser Dietrich Bonhoeffer de mi generación, porque sí, es decir, debo ser la oposición cuando veo que algo está mal o quizás estoy exagerando o quizás estoy viendo esto demasiado pesimistamente o quizás me estoy alocando o quizás ya lo estoy viendo emocionalmente porque algo no me gusta, quizás ya me subí a la ola cultural, quizás el algoritmo ya me está polarizando y me está volviendo anti gobierno, anti izquierda. Creo que esa es con lo que lidia un cristiano hoy en día cuando abre su Instagram y cuando abre su Facebook. ¿Qué le dirías a estas personas? Es que ya no te entendí, ya me dijiste un montón de cosas, pero ¿Cuál es la yo me perspectiva quedé hoy? con la pregunta del Bukele. Si viniera un Bukele. Mira,
yo lo he dicho en privado, o sea, lo he dicho con amigos. Tengo un amigo que es uno de mis mejores amigos ahorita es salvadoreño. Convivo mucho con él. Y yo lo he dicho, creo que México, la situación actual, necesita un Bukele en la situación en la que se encuentra actualmente. Entonces, yo no tendría problema con apoyar un político así. Además que creo que, es que esto entra a otro tema, pero creo que los cristianos, otra vez, tenemos una confusión precisamente por no entender la distinción entre la iglesia y Estado y la distinción en tanto a naturaleza y en tanto a lo que Dios le pide a ambas instituciones. Creemos que el Estado tiene que actuar como la iglesia Ujú, o que la exacto. iglesia tiene que actuar como el Estado. Y entender esa Ujú, distinción es la clave. Vuelvo al pasaje de Primera de Pedro. A los gobernadores, que son como enviados por el castigo, o sea, por Dios, para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, si hay una situación crítica que está viviendo un país en la que se necesita que se implementen políticas que hagan justicia, entonces aquí es donde entendemos que el papel del gobierno es traer justicia al país. Traer justicia al país. Entonces es ahí donde yo analizo las políticas y digo, esta política, aunque pueda ser dura, va a traer justicia a nuestro país, un país que está carente de justicia, un país que está carente de justicia en muchas áreas, en la delincuencia, pero también en la economía, etcétera. Entonces, hay muchas de esas cosas. Obviamente, como no es cristiano, no, yo no pretendo que esta persona va a hacer todo perfecto. Como seguramente ujú. no tiene temor de Dios, no va a ser todo perfecto. No espero eso, pero sí que haya un avance en cuanto a mejorar esta justicia en nuestro país. Es lo que, es lo que yo diría. Pero Sí. obviamente es un caso hipotético y obviamente al final de cuentas creo que todo se resume en sabiduría, en hacer uso de sabiduría y de discernimiento, ¿no? Porque tampoco es tan sencillo, ¿no? Sí, y que vivimos, la realidad es que vivimos en tiempos complicados. Por ejemplo, para un pastor, la gente dice, es que un pastor jamás debe referirse en el púlpito a pedir el voto para alguien, ¿no? Ujú. Híjoles, entiendo que hay circunstancias que no me han tocado vivir, donde hay pastores que lo han hecho porque en su discernimiento han dicho, yo tengo que posicionarme en esto que está destruyendo. O sea, pues la historia lo Bueno, no hemos confirma. mencionado, pero ahora en redes sociales estuvo muy fuerte el asunto de que van a haber más restricciones de parte del gobierno para las iglesias En o en México. México para las iglesias que estén hablando cosas como ¿cómo se dice eso? Como ya es que ya la cabeza ya no me da. Ahorita, acá donde estamos, donde estoy grabando yo es de noche. Es Medianoche. medianoche. Sí, que va a haber como más restricción en cuanto a la libertad de expresión de las instituciones religiosas, es principalmente en redes sociales. Entonces, por ejemplo, si viene un gobierno que va a establecer políticas que van a limitar a la iglesia en su misión, óyeme, como pastor tú tienes que pararte en el público y decir, hermanos, hay que oponernos a ese partido. O sea, hay que Sí, obedecer a Dios exacto. antes que a los Si hombres. no eres un cobarde. Claro, sí, Si no eres hay un que obedecer. cobarde. Entonces, lo mismo pasa con políticas que atacan directamente al fundamento familiar. Eh, tenemos que ser valientes en eso. Sí, y recordar, familia, que nos escuchas, oyente, le demos nuestra lealtad a Dios, no a un partido y no a la opinión pública de esto. Cualquiera puede escuchar a un pastor o a nosotros que somos siervos o decir que el gobierno actual lo está haciendo mal e inmediatamente nuestra pasión va a decir, es que hay que orar por las autoridades y hay que someternos, no, no son sometidos.
el principio de Hechos 5 es clarísimo. Obedecemos a Dios antes que a los hombres. Si mi presidente está matando bebés, si mi presidente no está matando a los malos, sino está matando a los buenos, mi presidente está mal. Sí. Y yo no tengo por qué seguir su política, yo no tengo por qué apoyarlo. Entonces, la iglesia tiene que despertar en esto. Ahora, no a favor de alguien más, a favor de Dios. Hay que cuidarnos con eso, a favor de Dios. Y si alguien más se levanta con cosas que están a favor de Dios, lo sepa él o no, entonces quizá tendremos que ir con él. Porque es lo que la conciencia, nuestra conciencia que debe estar cautiva a la palabra de Dios, es lo que nuestra conciencia nos debe ordenar. Si no, quiere decir que nuestra conciencia está adherida a principios culturales y hay que cuidarnos con eso, o afectos, o porque votó mi abuelita, es que mi papá, es que no sé, este gobernante ayudó a mi abuelita, o es que a nosotros nos ayudó, nos manda nuestro apoyo. Muchas veces en base a eso se toman Sí, decisiones, no en base a lo que es importante. sí, eso iba a decir que muchas veces, tristemente, como cristianos pensamos egoístamente y eh, terminamos apoyando cierto partido o cierto candidato simplemente por el beneficio inmediato y propio que podemos tener, Inmediato. sin pensar en las repercusiones que eso pueda tener. Entonces, híjole, sí. Es un tema súper complejo. Eh, es un tema, pero mira, probablemente es de nuestros episodios más largos y la realidad es que hay un montón de cosas más, hay Sí. muchas cosas más que Mencionamos varias cosas podríamos históricas meter. que tienen para rascarle ahí. Y intenso, intenso. Sí. Pero bueno. Vayan, y de verdad, creo que también algo que yo siempre recomiendo aquí es a la gente, nosotros alguna vez tuvimos la iniciativa, pero es difícil sostener una iniciativa de formación en historia de la iglesia con un podcast, pero algo que a la gente le serviría mucho para quitarse esos paradigmas es leer historia de la iglesia. La gente se espanta, hoy es que los cristianos están polarizados, siempre lo estuvieron. Hoy es que la política, siempre han habido estos problemas. Entonces, no hay nada nuevo debajo del sol, pero sí podemos aprender de la historia cosas que fueron de bendición para el pueblo de Dios, cosas que afectaron al pueblo de Dios. Y bueno, quiero nada más terminar porque creo que esto nos puede ayudar a ver esto con claridad. Por encima de todo esto es lo que creemos. Eh, Isaías 6, voy a leer Isaías 6. Siempre me gusta hablar de esto cuando enseño Isaías. Eh, Dice la Biblia, en el año de la muerte del rey Usías. El rey Usías murió, dice. En el año de la muerte del rey Usías es el llamado de Isaías. Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Y es esa parte digamos, donde Isaías es llamado, etcétera. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque Usías fue un rey que políticamente hizo las cosas bastante bien, ¿sí? O sea, tuvo batallas, venció a los árabes, tuvo una prosperidad militar increíble, hizo reformas, hizo cosas, o sea, y metió ingeniería, agricultura. De hecho, dice la Biblia que Dios lo prosperó mucho. Entonces, ¿qué quiere decir? Muere un rey bueno y la gente iba a estar mal, pues. No, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Murió el rey Usías, ¿qué viene para nosotros? Y me encanta que en el año que muere, ¿qué es lo que ve Isaías? Vi yo al Señor sentado sobre su trono. Entonces, creo que esa debe ser la verdad que debe gobernar y regir nuestros corazones. Si se va un rey bueno, si llega un rey malo, si tienes un rey malo, el Señor sigue en su trono. El gobernante de todas las naciones sigue siendo el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y no sé qué creas tú al respecto, Carlos, pero un día va a regresar y va a destruir a todas las naciones que se le opongan. Y un día va a regresar
y va a gobernar y va a reinar. Eh, eh, entonces, al final Dios gana, Dios es rey, eh, y ahorita está reinando. O sea, lo que dice Isaías es, se acaba de morir un rey chido, pero el rey sigue siendo Dios, nuestro Señor. Entonces, Él reina sobre todas las naciones, sean izquierda, derecha, centro, como le quieras llamar. Él reina sobre todo el mundo y esa debe ser nuestra esperanza final y también es lo que debemos de pensar. ¿Qué le interesa al rey? ¿Qué piensa el rey acerca de esto? Ok, ¿esto avanza o contribuye al avance de este reino? Voy. No, no vas, no voy. No importa si se ve mal, si se ve bien, si se ve político, si no se ve político, no importa de qué color me tengo que poner la camiseta, no importa eso. Si avanza el reino, voy. Si no, no voy con eso. Yo quiero leer otro pasaje de Isaías, solo para, este, no para contradecir lo que hayas dicho, solo para poner mi toque ahí, siempre postmilenial. este, Porque igual en Isaías se profetiza, y precisamente porque estamos cerca de Navidad, lo quiero sacar. Versículo 6, Ujú. capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin. Jesús nació y Jesús vino al mundo y, como le dijo a Pilato, vino para ser rey sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y dentro de la postura que creo sobre Jesús, creo que Jesús ya está en el trono, y todos lo creen, pero creemos que literalmente está en el trono y que su reino está avanzando. Y si su reino está avanzando, esta profecía se está cumpliendo desde el nacimiento de Jesús hasta nuestros días, y la historia no ha acabado. Solemos pensar que estamos en el punto final de la historia siempre. Cada generación de cristianos siempre está pensando que está en el punto final de la historia. Pero ¿qué tal? No sé si te has puesto a pensar, ¿qué tal que Jesús no viniera hasta dentro de 1000 años? ¿Y qué se va a decir de Ujú. nosotros? ¿Qué se va a decir de esta generación que vivió en este siglo? Y no porque quiero que se diga algo sobre nosotros, simplemente por el hecho de que si este punto de vista de que el reino de Dios está avanzando y no solo tiene que ver con algo espiritual, sino que algo que raya cada área de la vida, la pregunta es qué tanto el reino de Dios va a impactar, y es como a través de la historia se ha entendido así de diferentes maneras. Creo que somos la generación que menos ha entendido así la relación entre el reino de Dios y la política. En verdad, en toda la historia yo creo que somos la generación que menos hemos pensado que el reino de Dios tiene un impacto en la política, porque nos han enseñado que la política es secular, que la política es ajena a lo que Dios quiere. Es lo que dice el Estado y es lo que como iglesia nos hemos incluso creído. Eso estoy hablando desde mi punto de vista, obviamente. Yo sé que pueden pensar diferente si quieren. Entonces, mi esperanza está puesta en que Jesús es rey y que está poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies. Y que, como dice Salmos 2, los reyes de la tierra tienen que rendirse ante él. Tienen que rendirse ante él. Y como iglesia, siempre tenemos que preguntarnos cuál es el límite de nuestra misión. Y yo sé que en México todavía nos queda mucho camino, porque todavía, pienso yo, hay que seguir evangelizando, discipulando y plantando iglesias y plantando iglesias y plantando iglesias, porque es el fundamento por medio del cual, es la base por medio del cual el reino de Dios avanza. No, yo no creo que el reino de Dios avanza por política, no, para nada. Ni un presidente cristiano va a cambiar la situación de México, eso cambia de adentro hacia afuera. Entonces,
Mi único ánimo es Jesús ya vino y vino a redimir el mundo y el mundo puede ser redimido por el Evangelio. Podemos confiar en el impacto que el Evangelio puede tener. Han habido ejemplos en la historia. Siempre nos concentramos, cuando hablamos de historia de la iglesia, nos concentramos en los ejemplos malos, pero han habido demasiados ejemplos buenos en la historia de la iglesia de cómo el Evangelio puede llegar a impactar a una nación. Así que no se desanimen, los que nos están escuchando, sigan avanzando, concéntrense en sus familias, en sus hijos y en su iglesia, y eso puede hacer una gran diferencia en el futuro. Y si quieren conocer Bueno, más, banda, si quieren conocer más mi punto de vista, sigan mi podcast de futuro. Y ya sabes, hay mucho que leer, mucho que estudiar. Pregúntenos, nosotros les podemos recomendar, de estas cosas nos gustan. Y si de repente yo creo, Carlos, que hay gente que ha de pensar que nosotros somos como woke, en el sentido de que siempre ponemos la antítesis o siempre buscamos un balance en muchas cosas y no somos radicales, pero creo que eso nos los dio, a lo mejor suena un poco arrogante esto, espero que no, pero creo que eso nos los dio aprender de historia. O sea, porque creo que da un balance incluso historia cristiana, historia del pensamiento cristiano de Justo González, historia de la iglesia de Justo González, por ahí puedes te va a ayudar como a decir, a ver, cálmate, relax, o sea, no puedes irte y ver toda la contraparte de todo nacional, por ejemplo, Hitler, la Unión Soviética, pero antes los zares, todo eso te deja ver, o la historia de Roma, y decir, wow, o sea, no hay nada nuevo debajo del sol, no me voy a clavar, y también te ayuda a ver cosas que son profundamente diabólicas desde sus orígenes y que no deberíamos buscar la versión cristiana de ciertas posiciones e ideologías políticas que hoy sí las han cristianizado mucho, Como ciertas la ideas. evolución. Por ejemplo, no, Un saludo a todos los aparte, cristianos evolucionistas. evolucionista y eso tiene que ver con el tema racial, Sí, sí, sí. el darwinismo, bueno, ya ni nos Es un pongamos solo a ver, paquete. pero mucho de Ya luego esto hablamos de izquierda, marxismo y del darwinismo, marxismo cultural todo y eso para que... todo eso de ahí viene. Entonces, pero lean, aprendan, escuchen, vayan a la Biblia. Ya les dije, si no quieren ir muy rápido, lean Daniel. Eso te da un poquito de perspectiva también. Desde cualquier punto de vista escatológico que tengas, lee Daniel. Solo la narrativa lean hechos. O sea, ya con eso tenemos. Y oremos por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes, porque si Dios bendice a nuestras autoridades, les da sabiduría y discernimiento, estemos o no de acuerdo en sus políticas, si Dios les usa, va a bendecir al pueblo, va a traer paz, va a traer bendición, va a ser un regalo. Esto no es un tema personal, estoy en contra de una persona, estoy a favor de Dios, y mi lealtad se la debo a Él, no se la debo a un partido, ni siquiera a una ideología cristiana o a un movimiento cristiano, se la debo al Señor. Entonces, espero, banda, que les haya gustado, que haya abierto apetito. Quizás luego nos metamos más en temas más específicos de nicho para quien quiera ir más lejos. Por lo pronto, tenemos casi 2 horas aquí que puedes tú ir revisando, de cosas que aprendimos hoy y que espero que te sirvan. Perdónanos si nos equivocamos, si generalizamos, si exageramos algunas cosas. Estamos platicando, o sea, por ahí se nos pudieron ir las cabras en algo. Entonces, espero que tengas el equilibrio y puedas ver el todo y no un detalle. Oye, es que allí el Bitcoin era un ejemplo, o sea, quiero que lo veas así, o sea, no estoy diciendo, o Donald Trump, es que Donald Trump que sale en la isla de Jeffrey Epstein y no sé qué. Brother, o sea, son ejemplos de nuestra actualidad, como hace 50 años hubiera usado otros nombres, pero bueno, para que hay mucha gente que eso va a hacer que digan, no, este podcast estuvo raro. Espero que no te pase eso. Entonces, nos vemos pronto. Sale, nos vemos.